Hola, buen día. Mi nombre es Jocelyn Briceño Cruz y les hablaré acerca del tubo pleural. Vamos a iniciar con la anatomía de la pleura, la cual es una membrana serosa que recubre las paredes de la cavidad torácica y la superficie de los pulmones. Esta estructura de origen mesodérmico recubre ambos pulmones, el mediastino, la superficie torácica del diafragma y la parte interna de la caja torácica. La pleura se divide en dos, en pleura visceral y pleura parietal. La pleura parietal se adhiere a la pared torácica, mientras que la pleura visceral cubre los pulmones, las estructuras vasculares y nerviosas del mediastino y los bronquios. Entre ambas capas existe un espacio potencial bien lubricado llamado espacio pleural, que facilita los movimientos respiratorios de los pulmones y ayuda a evitar la fricción. Sin embargo, habrá ciertas patologías en donde existen diversos líquidos, fluidos o aire que se acumulen en esta zona, y en estas situaciones es donde el tubo pleural estará indicado. Vamos a definir el tubo pleural, que también se conoce como catéter torácico, como un tubo de drenaje flexible que se inserta para drenar la acumulación anormal de aire o líquido, como ya mencionamos, en el espacio pleural. Estos tubos estarán conectados a sistemas de drenaje de sellado subacuático que evitan el reflujo de ya sea aire o líquido al espacio pleural. Esto permite la restauración de la presión intrapleural negativa y ayuda a la expansión completa del pulmón. Este procedimiento se puede realizar como un procedimiento para salvar vidas o como un procedimiento electivo para indicaciones específicas. Vamos a tener diversos tipos de tubos pleurales, los cuales van a ser el simple, el torácico de tipo trocar, el catéter Malecot o el catéter cola de cerdo. El simple puede ser recto o en ángulo. El tipo trocar es un tubo simple con un trocar en su interior. El catéter Malecot es un tubo recto con una flora en el extremo distal que lo hace autorretenible. Este puede ser de goma o de plástico. Y por último, el catéter cola de cerdo es un tubo de pequeño calibre con autorretención, comúnmente utilizado para recolecciones localizadas. En la medición del tubo, el tamaño de un tubo torácico se refiere a su diámetro exterior y se mide en unidades francesas. Una unidad francesa equivale a 0.33 milímetros, mientras que el diámetro interno del tubo torácico determina la cantidad de aire o líquido que fluye a través de él. Los tamaños de tubos torácicos disponibles de manera comercial varían entre 8 unidades francesas a 36 unidades francesas. El tamaño del tubo torácico utilizado dependerá de cada paciente, su edad y la patología que esté presente. Por ejemplo, un tubo de 20 unidades francesas o más se considera un tubo de gran diámetro o de gran calibre, y este normalmente se utiliza para hemotórax, derrames exudativos complejos y empiemas, mientras que los de pequeño calibre son los de menos de 20 unidades francesas y se utiliza para un hemotórax, derrames pleurales transudativos y empiemas más simples. Tenemos dos tipos de sistemas de drenaje, que puede ser el sistema de sellado submarino tradicional o las unidades de drenaje torácico que se fabrican de manera comercial. Los sistemas de sellado submarino tradicional es un sistema estéril y desechable que permite extraer aire o líquido del tórax y evitar que éste regrese al paciente. Este puede tener la forma de una bolsa de plástico o de una botella. La bolsa de drenaje torácico es más fácil de manejar, ya que el paciente puede realizar actividades de rutina metiéndola debajo de su ropa. Sin embargo, obviamente existe un mayor riesgo de que se caiga, mientras que una botella de drenaje torácico tiene la ventaja de un menor riesgo de que ésta se vuelque y se derrame. Antiguamente las botellas eran de vidrio,
con soluciones salinas que se modificaban colocando un corcho con un tubo de vidrio recto largo y otro corto para crear un sistema de sellado bajo el agua. Estas se esterilizaban y se reutilizaban. Por lo tanto, esto era muy antihigiénico y hoy en día se encuentran disponibles y se utilizan de manera rutinaria botellas de plástico esterilizadas y desechables para que sea de solo un uso para un paciente. Estas pueden tener una sola cámara que tiene una capacidad de 500 mililitros o dos cámaras que tienen una capacidad de 2000 mililitros. Mientras que las unidades de drenaje torácico fabricadas comercialmente, por lo general estas constan de tres cámaras. Una cámara de recolección para que ahí se acumule lo que se recolecta, una cámara de sellado y una cámara de succión para crear presión negativa que puede transmitirse a la cavidad torácica. Según el método de sellado también, que puede ser sello de agua o sello seco, y el modo de succión, que ya sea húmeda o seca, estos dispositivos se pueden clasificar en tres generaciones. Los sistemas de primera generación utilizan succión húmeda con sello de agua. En estos se utiliza agua esterilizada para llenar la cámara de sellado hasta el nivel especificado, ya que actúa como una válvula unidireccional para permitir que el aire salga de la cavidad pleural. Estos sistemas también utilizan agua en el mecanismo de succión, donde se llenará con agua estéril o solución salina normal la cámara de control de succión hasta el nivel prescrito, generalmente es de 10 a 20 centímetros de agua. Esta cámara se conectará a una succión negativa montada en la pared a través de un tubo corto. En un sistema de succión húmeda, la succión generalmente se controla mediante el nivel de agua en la cámara de control de succión y generalmente se establece en 20 centímetros para los adultos. Si hay menos agua, obviamente habrá menos succión. La cantidad de succión puede variar según el paciente y está controlado por el sistema de drenaje torácico, no por la fuente de succión directamente. En los dispositivos de segunda generación son sistemas de succión seca con sello de agua. En estos también se utiliza agua esterilizada en la cámara de sellado como mecanismo de sellado. Sin embargo, estos sistemas no utilizan una columna de agua como mecanismo de succión. En cambio, la presión negativa está controlada por el diseño de la unidad, un regulador mecánico autocompensante. El dial en el ajuste de succión se puede girar y ajustar a menos 10, menos 20, menos 30 o menos 40 centímetros de agua para alcanzar el nivel de succión prescrito. Por último, tenemos a los dispositivos de tercera generación. Estos son sistemas de succión en seco y sellado en seco. Estos funcionan como un mecanismo de succión y sellado en seco. El sello en seco se logra mediante las válvulas mecánicas unidireccionales y la presión negativa se controla mediante un regulador mecánico autocompensante. En algunos dispositivos existe una opción para calibrar digitalmente la cantidad de fuga de aire y drenaje. Estos se denominan dispositivos de succión negativa digital. Estos muestran la presión negativa y la fuga de aire de manera precisa y en tiempo real. La cantidad de succión en la cámara se regula mediante el control de succión según los requisitos del paciente. Estos son pequeños, fáciles de transportar y funcionan con electricidad, teniendo también una batería de respaldo que permite mantener la succión incluso cuando el paciente está en movimiento. Estos dispositivos ayudan en la expansión pulmonar y son de gran ayuda en la recuperación de pacientes de cirugía torácica. Los tubos pleurales se indican en derrames pleurales, en neumotórax, en hemotórax, en hidroneumotórax, en hemoneumotórax, en los pioneumotórax y se dan como contraindicación una coagulopatía no corregida,
una infección en el sitio de inserción y adherencias pleurales múltiples. En caso de tener una coagulopatía no corregida, se debe de corregir mediante la infusión de varios productos sanguíneos, y si hay infección en el sitio de inserción, se deben de utilizar sitios de inserción alternativos. Ahora tenemos el exudado y el trasudado, los cuales tienen diferentes diferencias que en un momento se las voy a mencionar. El exudado se define como líquidos, células u otras sustancias celulares que usualmente se expulsan lentamente desde los vasos sanguíneos de los tejidos inflamados, mientras que los trasudados son líquidos que pasan a través de una membrana o que salen a través de un tejido o hacia el espacio extracelular de los tejidos. Son finos y acuosos y contienen pocas células o proteínas. Aquí tengo una tabla que es más específica. El exudado es de origen por un aumento de la permeabilidad capilar, por inflamación o daño pulmonar, mientras que el trasudado se debe a un desequilibrio en las fuerzas de Starling, ya sea por un aumento de presión hidrostática o una disminución de la presión osmótica. El exudado tiene un alto contenido de proteínas mayor a 3 gramos sobre decilitro y de células inflamatorias, mientras que el trasudado tiene un bajo contenido de proteínas menor a 3 gramos sobre decilitro y tiene pocas o nada de células inflamatorias. El exudado puede ser turbio, denso, purulento, mientras que el trasudado es claro o acuoso. El exudado se relaciona más con neumonía, cáncer de pulmón, tuberculosis o una embolia pulmonar, mientras que el trasudado se debe normalmente a insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática o síndrome nefrótico. Y para los criterios diagnósticos, el exudado cumple con uno o más de los criterios de Light, mientras que el trasudado no cumple con estos criterios. Es importante conocer la anatomía de la colocación y conocer más que nada el triángulo de seguridad. El punto de inserción ideal es a través de este triángulo, que está delimitado por el borde del músculo dorsal ancho, el músculo pectoral mayor, la base de la axila. Este es transversal a la línea del pezón y es arriba del quinto espacio intercostal. Ya explicada la anatomía de la colocación, les mostraré un video de cómo se debe insertar un tubo pleural para que sea un poco más visual y didáctica la presentación. Comenzamos colocando al paciente en una posición de semi-Fowler. Ahora abducimos el brazo ipsilateral con la mano atrás de la nuca, como se muestra. Vamos a marcar con un plumón el borde lateral del pectoral mayor y vamos a trazar otra línea a nivel de la línea axilar media y una horizontal a nivel del quinto espacio intercostal. Ahora vamos a marcar otra línea dentro del triángulo a nivel del cuarto espacio intercostal. Vamos a proceder a limpiar con solución de clorhexidina toda el área empezando por el centro hacia afuera de una manera circular. Y posteriormente procedemos a colocar los campos estériles. Ahora vamos a proceder a infiltrar con lidocaína. Primero la dermis, siempre aspirando, y posteriormente el tejido celular subcutáneo. También vamos a infiltrar lo que es el periosteum de la quinta costilla. Y no se olviden de siempre aspirar. Ahora vamos a agarrar el bisturí número 11 y vamos a hacer una incisión paralelo a la quinta costilla, como se muestra en la imagen, de aproximadamente 2 centímetros. Ahora vamos a tomar la Kelly y continuar con la disección de los músculos intercostales en el borde superior de la quinta costilla. Y con nuestro dedo vamos a proceder a recorrer el camino que ya hemos disecado. Identificamos el borde superior de la quinta costilla. Volvemos a agarrar nuestra Kelly y vamos a hacer la disección de la pleura parietal. Ahora, con nuestro dedo vamos a proceder
asegurarnos que el pulmón no esté adherido a las paredes torácicas. Y vamos a agarrar la sonda endopleural y 2 pinzas. La primera va al final de la sonda y la segunda va a 20 centímetros de la primera. Ahora con la primera pinza vamos a dirigir la sonda en el espacio que hemos disecado. Procedemos a retirarla y con nuestro dedo vamos a dirigir la sonda para que quede en una posición adecuada dentro del tórax. Ahora, es importante no quitar la última pinza y fijarnos en la línea para saber la profundidad con la que hemos insertado la sonda. Procedemos a fijarla con una sutura de dedos ceros, puede ser, por ejemplo, nylon, y vamos a hacer una jareta y fijar el tubo. Vamos a insertar nuestra sonda endopleural por lo menos 2 centímetros de profundidad a nuestro drenaje, el cual tiene que estar previamente llenado. Y siempre recordar que tiene que estar 100 centímetros por debajo de la inserción de nuestra sonda para evitar el flujo retrógrado de líquido o aire al espacio endopleural. Ya con el sistema conectado a la succión, retiramos la pinza y procedemos a colocar una gasa en la incisión previa. Posteriormente, agarramos muchas gasitas y con unas tijeras vamos a hacer una incisión en la mitad de ellas como se muestra en la animación y las vamos a colocar alrededor del tubo. Por último, procedemos a colocar una gasa de seguridad o en su defecto Tensoplast encima del tubo. Recordar no drenar más de 1.5 litros en media hora y tomar una radiografía de tórax de control, en la cual vemos una raya radiopaca que nos indica la posición de la sonda y el final que está correctamente colocado en el espacio endopleural. Los pasos a modo de resumen que ya vimos en el video para la inserción del tubo pleural van a ser precauciones asépticas, posición del paciente, preparación de la piel, infiltración de la anestesia local, incisión en la piel, planificación y creación del túnel subcutáneo, punción de la pared torácica, dilatación del tracto, sujeción del tubo y una inserción guiada del tubo torácico. También un paso que se mencionó un poco más resumido en el video fue de conexión al sistema de drenaje. Este tubo pleural, como ya mencionamos, está conectado bien sea a un sistema ya fabricado comercialmente o un sistema de sellado subacuático, que como también ya se mencionó en esta presentación, puede tener la forma de una botella o de una bolsa. En caso de la botella, el de una cámara se indica para neumotórax, hemotórax mínimo o derrames leves, mientras que la de 2 cámaras se utiliza para derrames pleurales masivos o hemotórax masivos. Un paso muy importante que es vital para todo este proceso es establecer una longitud adecuada del tubo pleural, ya que si la longitud del tubo es más larga, va a formar un bucle sobre el suelo que va a crear una carga de presión o resistencia a través de la cual el aire o el líquido va a tener que salir. Mientras que si el tubo, la conexión al tubo es más corta, puede causar una tracción indebida sobre el tubo torácico, lo que puede interferir con las actividades diarias del paciente. Por lo tanto, este debe de tener una longitud adecuada. También algo que se mencionó de forma muy resumida en el video es la fijación del tubo torácico. Este es el paso más importante para evitar fugas del drenaje peritoneal. Se debe de realizar una sutura en bolsa de tabaco que debe ajustarse cómodamente alrededor del tubo y no debe permitir que éste se mueva hacia adentro o hacia afuera a través de la incisión de la piel. Si una sutura en bolsa de tabaco no es suficiente para cerrar la incisión, se pueden colocar 1 o 2 suturas interrumpidas. También un paso que es muy importante es el vendaje para tubo torácico. Este se coloca una mecha de algodón empapada en tintura de Bonjuic alrededor del tubo torácico en el punto de entrada que forma una capa protectora al secarse. A continuación se coloca un apósito estéril impermeable que ayuda a sellar la zona de forma estéril.
Luego se coloca un trozo de gasa de manera también estéril y se enrolla alrededor del tubo torácico, que se fija a la piel mediante un apósito adhesivo. En un lugar cercano al lado lateral se vuelve a fijar el tubo torácico con un apósito adhesivo de yeso. Este vendaje secundario nos va a ayudar a evitar la tracción, una tracción o que de manera involuntaria del tubo torácico debido a un tirón accidental mientras el paciente duerme, camina o realiza otras actividades. También es importante tener precauciones durante el drenaje inicial. No se debe de drenar más de 1 litro en la primera pasada. Después de la primera pasada, se debe pinzar el tubo durante 1 hora y luego drenar a intervalo de 1 o 2 horas, aproximadamente 300 mililitros. Y se debe de, como ya mencioné, pinzar entre cada drenado. En caso de que el frasco recolector se llene con sangre o líquido drenado, se debe de vaciar y después pinzar, y todo este proceso debe hacerse de forma estéril. También la monitorización del paciente es un paso muy importante. Aquí debemos de controlar cuidadosamente los signos vitales con una especial atención a la función respiratoria. Aquí debemos de evaluar la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, inspeccionar que los movimientos toracoabdominales sean normales y debemos auscultar el tórax pulmonar. Se debe controlar periódicamente la cantidad de líquido drenado, su consistencia y color. Sin embargo, en pacientes con hemorragia y derrame pleural masivo, puede ser necesario un control con un horario más corto. En caso de fuga de aire, se debe controlar la intensidad del burbujeo a través del sello submarino. Es muy importante saber que la botella de drenaje debe mantenerse siempre por debajo del nivel del pecho, lo que evita que el líquido o el aire vuelva a entrar en el pecho. El movimiento de la columna de líquido con cada respiración debe ser inspeccionada con mucho cuidado. El vaciado de la botella de agua también debe de realizarse de la manera más aséptica posible, como todo el procedimiento en general, sin tocar la boca de la botella. Y el tubo de drenaje debe sujetarse temporalmente mientras se vacía la botella para garantizar que no entre aire en la cavidad torácica. Ya por último, para una eliminación segura, se debe preparar al paciente con estos pasos. El pulmón debe estar completamente expandido. No debe haber fugas de aire y no debe drenarse sangre fresca o alterada ni pus del tubo torácico. Ya esta es la última parte. Espero que les haya gustado y que todas sus dudas hayan quedado resueltas. Por mi parte es todo. Muchas gracias.